Muy buenos días, familia de Interludio. Qué bueno estar nuevamente hoy con ustedes. Y hoy estamos cerrando la serie Mood, que nos ha venido acompañando durante los últimos 3 domingos y hoy tenemos el cierre. Una serie sobre consejos de cómo manejar nuestras emociones, cómo está el clima en nuestras relaciones. Y hoy nos toca la sesión final. En la primera sesión, José nos habló de la importancia de las relaciones, la importancia de medir el clima de nuestras relaciones y nos lanzó un reto muy, muy bueno. ¿Qué se siente estar sentado del otro lado de mí? Y podernos valorar y poder entender mucho mejor cómo estamos llevando las relaciones. Angie, una semana después, nos habló sobre los celos, la inseguridad en el manejo de las relaciones y cómo esto afecta el clima en las relaciones con las personas. Y la semana pasada José vino y nos habló sobre el conflicto, el tiempo de conflicto. Y me fascinó dos palabras que él usó para desarrollar toda su ponencia. Es cómo en medio del conflicto, cómo en medio de la lucha, por llamarlo de alguna manera, del pleito, por llamarlo de alguna manera, manejamos el conflicto con lealtad y con bondad. A mí me fascinó escuchar estas dos palabras porque normalmente cuando estamos hablando de conflictos, cuando estamos hablando de una discusión, yo no sé a cuántos se les ocurre la palabra lealtad y la palabra bondad. Yo me hice una evaluación y me di cuenta que no necesariamente siempre estoy pensando en esas palabras cuando estoy en medio de un conflicto, cuando el clima no es el ideal, no necesariamente estoy pensando en forma leal y en forma bondadosa. Hoy vamos a cerrar la serie Mood y el capítulo el de hoy se llama Cuando llega la tormenta. Me fascina el título y me fascina la serie porque no habla de cómo huir de los conflictos, no habla de cómo huir cuando el clima no es favorable. Es más bien una serie de consejos de cómo nos enfrentamos, cómo desarrollamos competencias para poder enfrentar los momentos de tormenta. Y hoy vamos a hablar, y ustedes saben que a mí me gusta el tema siempre me gusta el tema de las carretas, de los bueyes, de la cultura costarricense, y hoy no va a ser la excepción. Hoy voy a incluir algunas imágenes que nos van a ayudar para reflexionar en este tema. Sobre todo manteniendo siempre presente que conocer, tener conciencia de nuestro clima en las relaciones nos va a ayudar a que el pronóstico sea mucho mejor. Voy a comenzar con una frase de don José Figueres Ferrer, don Pepe, conocido como don Pepe, que dijo allá por 1944. Y esta frase me fascinó y la conecté con unos capítulos de Romanos 5, escrito por Pablo allá por el año 56 después de Cristo. O sea, hace 1600 y pico de años, 1900 y pico de años, Pablo escribió esa frase y las voy a conectar para que nos acompañe en la reflexión de hoy. Don Pepe dice, el campesino costarricense no se sienta a llorar cuando se vuelca la carreta. Con más sabiduría que ciencia, con más diligencia que palabras, la para, la desembarriala, o sea, la limpia y sigue. Don Pepe captura en esta frase cómo debería ser nuestra actitud cuando estamos en la tormenta, cuando llegamos a ese momento. En los cursos que he llevado sobre gestión del riesgo, el riesgo tiene 3 tiempos, el antes, el durante y el después. Don Pepe aquí nos habla del durante, en el momento que estamos frente al conflicto, ¿qué podemos hacer? Y para mí la serie de Mood lo que ha hecho es prepararnos en el antes. Todo lo que es prevención, todo lo que podemos hacer para reflexionar, para mejorar, para vernos en el espejo. Pero don Pepe aquí rescata un costarricense, un boyero, un campesino, que la carreta se le vuelca en un barrial y lejos de sentarse a llorar y a lamentarse todo el día, lo que hace es que analiza la situación rápidamente y dice que con diligencia, con prontitud, le entra al problema.
Dice que limpia la carreta y sigue, pasa la página, no se queda en la página de que, pobrecito yo, se me cayó la carreta, se me derramó el producto, me retrasé, sino que él de una vez le entra el conflicto, analiza su realidad y sigue. Y aquí quiero conectarlo con lo que dice Pablo en Romanos 5, Romanos 5, del 3 al 5, dice, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Vuelvo a leer esta primera parte. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza, dice el texto, no nos va a fallar. ¿Ven la relación que hay entre lo que dijo Pablo en el año 56 después de Cristo y lo que dijo don Pepe Figueres en 1944? ¿Cómo elegimos la esperanza en medio del conflicto? Si entramos a la tormenta sin esperanza, probablemente hemos perdido la batalla. Pero si tenemos esperanza en medio del desafío, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, lo que Pablo nos dice es que cómo la actitud nuestra marca una diferencia. Y marca una diferencia en el clima de nuestras relaciones. Cómo manejamos las emociones en el momento de conflicto. Aquí Pablo dice sentirnos felices. En medio del conflicto, en medio del sufrimiento, yo tengo la opción de escoger la esperanza. Yo tengo la opción de tomar una actitud, de desarrollar una actitud adecuada que me ayude a sobrellevar el momento difícil. No me dice que huya del momento difícil. Lo que la serie Mood ha venido a ayudarnos con los tips y los consejos es a cómo desarrollamos esas competencias, esas habilidades. Toda la serie Mood para mí ha tenido que ver con habilidades blandas. Esa capacidad que tenemos que desarrollar para poder llevar de mejor forma las relaciones con las otras personas. Dice que el tiempo de sufrimiento, vea que Pablo nos dice que el tiempo de la tormenta es escuela. ¿Qué podríamos aprender en el tiempo de tormenta? Normalmente no queremos estar en el momento de tormenta y no nos preparamos, no hacemos el antes. Pero si no hemos trabajado el antes, en el durante de la tormenta, es como esperar a aprender a nadar hasta que la lancha se vuelque. Ya va a ser muy tarde. Pablo dice que esa escuela, ese tiempo de tormenta, va a generar paciencia. Nos va a hacer pacientes, una cualidad que es urgente en estos tiempos. No queremos esperar. Veámoslo con la tecnología. Si uno va a abrir un video y dura 3 segundos más, uno se lo brinca. Y dice, qué lento o qué aburrido. Llegamos al semáforo, no somos pacientes. Nosotros, la paciencia es fundamental en el manejo del clima, en el manejo de las relaciones. Pero dice, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Me imagino el carácter en el gimnasio, levantando pesas, ejercitándose, creciendo, todas esas cualidades que nos definen, que necesitamos. Y dice que el tiempo de tormenta nos hace más pacientes, nos hace aprender a esperar y fortalece nuestro carácter. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Qué lindo ver el tiempo de tormenta con estos ojos. Porque el siguiente texto me muestra, dice el texto en Proverbios 13:12, que la esperanza frustrada aflige al corazón. Es un texto para mí muy humano. No me dice que la esperanza está exenta de dolor o de sufrimiento, o las cosas no van a suceder necesariamente como nosotros lo esperamos. Me gusta este texto porque humaniza la relación nuestra con Dios, nos humaniza en nuestra fe. No nos lleva a un plano de que si estoy en Cristo nada me va a pasar, no voy a sufrir nada. No. El texto me ayuda a aterrizar. ¿Por qué a veces se aflige?
nuestro corazón? ¿Por qué a veces cuando no suceden las cosas como queríamos, cuando tenemos una relación de pareja y queremos casarnos y pensábamos que esa iba a ser una relación perfecta, y 3, 4, 5 años después estamos pasando un proceso de divorcio, o perdemos el trabajo, o tenemos un emprendimiento y teníamos unos números distintos, vino la pandemia y nos cambió las reglas del juego? ¿Cómo son las expectativas? Y aquí quiero usar más ilustraciones para explicar el texto de hoy y las enseñanzas que quiero compartirles. Número 1 son las expectativas. ¿Cómo construimos las expectativas en las relaciones? Expectativas muy altas, no realistas, expectativas sobrevaloradas, expectativas que no las confronto con números, con la realidad. Van a ser expectativas que no se van a cumplir, no se van a lograr y van a generar conflicto en las relaciones. Aquí puse una foto. Los boyeros acostumbran, hay una práctica de ellos que se llama una boyada. Arman sus carretas, ponen los bueyes y se van a caminar por el monte, como dice uno, en caminos rurales. Yo los he acompañado varias de estas giras. Si yo veo la foto, el día estaba perfecto, lindo el sol, el camino plano, todos íbamos contentos. Una falsa expectativa es que yo crea que todo el camino va a ser igual, que todos los días va a haber sol. No. Cuando usted planee sus expectativas, sus sueños, sus proyectos de vida, su manejo de relaciones, tiene que presupuestar los tiempos de tormenta, no alejarlos, no decir en mi hogar, en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, en mis proyectos, nunca va a haber tormenta. No, va a haber tormenta. Es cómo desarrollo habilidades, competencias, dones que me permitan ver en la tormenta un aula. Y en la tormenta, escoger siempre la opción de la esperanza. Si vemos aquí, entonces, el día es bonito, hay mucho sol, el camino es planito, entonces las carretas ahí vamos caminando muy bien. No había ninguna dificultad. Pero hay una realidad. Una es mi expectativa con respecto al manejo de las relaciones, con respecto a mi clima, y otra es la realidad. Más adelante en el camino nos encontramos ya un camino menos fácil, menos plano, tenía piedras y había un río que cruzar. Cuando hicimos las expectativas de esa gira, había sido 2 o 3 meses atrás y no habían comenzado las lluvias. Pero cuando se hizo la gira, ya en la montaña estaba lloviendo, entonces el caudal de agua que bajaba por aquel río era mayor. Y llegamos a ese punto y había que cruzar y tirar las yuntas al agua y las carretas. La expectativa cambió. La realidad me ayudó a aterrizar. Y vino un tiempo de prueba y vino un tiempo de sufrimiento. Vean ahí en las fotografías, las carretas se volcaron, los bueyes se resbalaban en las piedras. Podríamos decir que había caos. Pero, ¿cómo decide el boyero? ¿Cómo decide el campesino que dice don Pepe Figueres afrontar el tiempo de tormenta? Con esperanza, con manos a la obra. Don Pepe Figueres dice, no se sienta a llorar. Y Pablo en Romanos 5 dice que en medio del sufrimiento escogió sentirse feliz. Porque el tiempo de sufrimiento, dice Pablo, le va a generar paciencia, esa escuela nos va a hacer paciente, nos va a ayudar a perseverar, va a fortalecer el carácter y va a hacer aumentar nuestra esperanza. Había caos, pero había que entrarle. Y pueden ver aquí unos boyeros del otro lado, unos boyeros de este lado, tiraban mecates de un lado del río para el otro, para poder hacer el cruce mucho más fácil. En el tiempo de tormenta, tiene que desarrollarse nuestra capacidad de innovación, de creatividad. Y ojalá que en el tiempo de tormenta, como decía José el domingo pasado, lo que aflore sea la lealtad y la bondad.
La realidad definitivamente nos impacta, pero no nos define. Linda frase. Yo no soy mis circunstancias. Eso es entrarle a la tormenta, estar en medio de la tormenta, vivir en medio de la tormenta con esperanza. Me gusta como lo define don José Miguel de Unamuno. Él tiene una frase que la uso en varios de mis documentos, que dice: yo quiero ser padre de mi futuro y no hijo de mi pasado. La esperanza nos da la oportunidad de replantear el futuro, de construirlo distinto. Aunque las carretas se hayan volcado, aunque estén llenas de barro, dice don Pepe Figueres que el campesino optó y dijo, se adueñó de esta frase y dijo: sí, la realidad me está impactando. La realidad dice que la carreta se volcó. La realidad dice que estoy pegado en el barro. Pero voy a entrarle a esto. Y con la serie de consejos que nos ha dado la serie Mood, cómo enfrento y cómo abordo esos momentos difíciles con esperanza, que va a marcar una diferencia significativa. Cuando tus sueños se topen con la realidad, elige la esperanza. Qué lindo. Me fascina porque me dice que la esperanza es una opción. La actitud con la que yo enfrente la tormenta, la actitud con la que yo enfrente el momento difícil, cuando la carreta se me vuelca, que a veces no lo tenía en mis expectativas, voy a escoger, voy a optar por la esperanza. Eso es caminar con la seguridad en Dios. Todo lo creo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice que me va a eliminar los tiempos de conflicto. No dice que no voy a tener tiempos de tormenta, no. Más bien debo presupuestar el tiempo de tormenta. Si no lo hago, los resultados van a ser muy negativos, porque voy a ir con una expectativa que no es realista. Quiero contarles aquí, siempre en el tema de los bueyes, de las carretas. Nuestros abuelos tenían que venirse de Liberia, en Guanacaste, con las carretas hasta Cañas, y de Cañas bajaban hasta Bebedero, el río Bebedero, donde se encuentra con el río Tempisque, y ahí llegaban los botes de Punta Arenas y los boyeros venían a dejar maíz, arroz, frijoles, manteca y cebo para las candelas. Y dicen los abuelos, un día hablando con unos boyeros mayores, que más o menos a la altura de Bagaces había un pegadero. Un pegadero es un lugar donde hay mucho barro, pero que las carretas tienen que pasar por ahí. Y se llama pegadero porque si no se ha desarrollado la capacidad, te pegas ahí y se puede malograr el viaje. Pero dicen los abuelos, estos boyeros me contaban que no se valía coger otra ruta, había que pasar por el pegadero, había que llegarle al tema de la tormenta, había que aprender del tiempo de la tormenta. Ustedes saben que en ese pegadero, si la foto no tiene la calidad que hubiera deseado, pero vean aquí el barro, la quebrada, las piedras, la dificultad que significaba para el boyero bajar por ahí. Ustedes saben que la carreta, las primeras carretas que trajeron los españoles al continente era la carreta española, con rueda española, una rueda alta, pero como las ruedas de las bicicletas, con los rayos. Esa rueda no servía, porque se pegaba en el barro, trababa la carreta y no se podía avanzar. Solo estando en la tormenta, solo estando en el barro, el boyero entendió que la rueda no servía y que había que cambiarla. Vieron que el barro, que el tiempo de tormenta, que la prueba, que la calamidad era escuela. Y aprendieron que tenían que modificar la rueda. Hicieron una rueda de una sola pieza, como conocemos hoy las ruedas de las carretas costarricenses. ¿Por qué de una sola pieza? Porque funciona como un cuchillo, corta, como cuando usted corta mantequilla. Pasa, la rueda va cortando el barro y le permite avanzar distinto. ¿Cómo descubren? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo modifican? ¿Cómo hacen esta innovación en la carreta? Si hubieran evitado la tormenta, si hubieran evitado el pegadero.
No solo porque enfrentaron la tormenta. Se dieron cuenta, solo estando con el barro hasta las rodillas y la carreta ahí, empiezan a asumir y a entender y a analizar el momento de una forma distinta, que nosotros lo llamaríamos esperanza. ¿Cómo aprendo en medio del pegadero? ¿Cómo aprendo en medio de la tormenta? ¿Cuál es mi actitud en medio de la tormenta? Y el texto que nos decía Pablo, que nos da Pablo en Romanos 5, dice, ese tiempo en el pegadero genera paciencia, genera perseverancia y fortalece el carácter. La esperanza, tal como la vemos en estos ejemplos de los boyeros en el barro, tal como lo dice don Pepe Figueres y como lo plantea Pablo, la esperanza no niega la realidad, me fascina. La fe en Jesucristo no significa que todo está resuelto. La fe en Jesucristo significa que desarrollo la confianza, deposito mi confianza en Él para caminar juntos. Vean que el yugo es fundamental en las carretas, para las yuntas, pero el yugo distribuye las fuerzas. Y cuando un boyero está desarrollando un novillo muy nuevito, que es muy brioso, muchas veces le ponen en el mismo yugo un buey viejo. ¿Por qué? Porque el buey viejo ya conoce, tiene sabiduría, se mueve despacio y ya entendió cómo se camina. Y el buey joven va ahí con mucha energía y todo, pero en el yugo va aprendiendo. Y el buey viejo, buey con más conocimiento, con más sabiduría, lo va llevando. A veces la esperanza es eso, necesito caminar, y si me permiten el ejemplo, en el yugo con Jesús a la par mía, guiándome, ayudándome a dosificar la fuerza, a entender el momento, cómo cruzo el río, cómo le entro al barro, cómo llego al pegadero, cómo afronto y enfrento la tormenta. Entonces me gusta esa esperanza que enfrenta la realidad. No es fantasiosa, no es mágica. Y perdón que insista en esto, no es, si usted está en Cristo, no tiene problemas, no va a tener dificultades, no va a enfrentar desafíos, no. Los vamos a seguir enfrentando, vamos a seguirlos enfrentando, pero una esperanza que me enfrente, que me confronte, que no maquille la realidad, me va a ayudar. Porque si no volvería a ser una expectativa falsa, una expectativa sobrevalorada, muy lejana de la realidad y va a generar conflicto. Cuando yo entro en una relación con expectativas falsas, fuera, muy lejanas de la realidad, lo que voy a hacer es maquillar. Me voy a confundir maquillando esa realidad. La esperanza no niega la realidad, la esperanza enfrenta la realidad. Cuando la esperanza nos ayuda a enfrentar la realidad, nos ayuda a volvernos a topar con el sol, con el buen día, con el día despejado. Uno aprendió a apreciar la luz del amanecer pasando por la madrugada, solo entendiendo la madrugada. No se puede disfrutar del amanecer si usted no pasa por la noche. Me fascina en el Salmo 23 cuando dice el salmista, aunque ande en valle de sombra no temeré, no me maquilla la realidad. Me dice que habrá un momento en que habrá abundancia, que va a haber una mesa rebosante, pero no me quita ese momento de tormenta. Es importante en el presupuesto de las relaciones siempre estar pensando cómo abordaré yo el tiempo de tormenta. Y si adquiero si paso el tiempo de tormenta con madurez, si aprendo de ese momento difícil de sufrimiento, el momento nuevamente de sol. Y aquí fue cuando ya los boyeros salimos al otro lado, en esta fotografía ya estábamos llegando a San Marcos de Tarrazú, después de 3 días en la montaña caminando. Y ese día la ciudad, la comunidad nos recibió así con un sol lindísimo, con el cielo despejado. Y entonces uno valoró más las noches, la caminata, el desgaste y lo que aprendió con esperanza. Vuelvo al texto de Romanos.
Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos. Debemos escoger la esperanza en el tiempo de sufrimiento. Entender que el sufrimiento es escuela, que es un aula para que aprendamos, es un momento en el que Dios nos está probando, pero nos está desarrollando, nos está ayudando a crecer. Porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar. Una actitud positiva en tiempo de conflicto. Y como dijo José, y lo repito porque me fascinó, abordar el tiempo de conflicto con lealtad y con bondad. Un tiempo de sufrimiento que me ayuda a ser paciente, me ayuda a llevar las cosas en otro ritmo, a aprender en ese ritmo. Recordemos que somos una sociedad que hoy paga por la velocidad y no por la profundidad. Y cuando todo es muy rápido, no hay tiempo, el tiempo de aprendizaje cambió. Pero las relaciones necesitan la profundidad. Necesitamos acrecentar nuestras capacidades, nuestras habilidades blandas para que haya profundidad en las relaciones. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. No es en el día soleado que el carácter se fortalece, es en el tiempo de tormenta que el carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar. Y cierro nuevamente con esta ilustración que nos muestra el ciclo de lo que estamos tratando de hablar. Una expectativa realista para que en el tiempo de prueba y sufrimiento podamos desarrollar paciencia, perseverancia, que fortalece el carácter y que aumenta la esperanza. Y lo dibujé en forma de ciclo porque no es lineal. Hoy estoy enfrentando una tormenta, no sé, en 15 días será otra, con otras características. Y esta ilustración a mí por lo menos me ayudó a la hora de dibujarlo así cíclico, porque como una y otra vez estoy aprendiendo, una y otra vez estoy desarrollando mi carácter, desarrollando mi esperanza, creciendo en el tiempo de tormenta. Cuando eliges la esperanza, hay un corazón saludable. Y cuando hay un corazón saludable, hay un clima saludable. Al final, toda la serie de Mood lo que está buscando es que tengamos un corazón saludable en medio de la tormenta, en medio del día frío, en medio de cuando va a llover, cuando hay truenos, y mucho mejor aún cuando el día está claro y hay sol. Pero solo si pasamos por el pegadero, solo si pasamos por la tormenta, es que vamos a desarrollar un corazón saludable. Costa Rica y el mundo está urgido, es imperativo los corazones saludables para tener relaciones saludables. Cierro con esto. Nuevamente voy a la frase de don Pepe Figueres Ferrer. El campesino costarricense no se sienta a llorar cuando la carreta se vuelca. Con más sabiduría que ciencia, o sea, con más inteligencia emocional que ciencia, con más diligencia que palabras, o sea, es más práctico, es menos teórico. A veces nos teorizamos demasiadas las cosas y aquí el campesino lo que dice es, se volcó la carreta, no se puso a medir y hacer fórmulas matemáticas de las distancias, y no, la carreta se volcó, hay que entrarle a la situación. La para, me fascina eso que la limpia, la desembarriala, le quita el barrial y sigue. Que esta serie nos haya tocado al corazón, nos haya ayudado a crecer, tomar los consejos en un tiempo de pandemia que es urgente, manejar adecuadamente el clima en nuestras relaciones. Y pidámosle siempre a Dios que nos dé sabiduría para poder llevar un clima favorable, que nos ayude a entender y a entrar en los tiempos de tormenta con bondad, con lealtad, pero sobre todo con esperanza. Muchas gracias.